Grabación, sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Hoy de nueva cuenta, como lo ven, estoy acompañado del maestro Víctor Kumaro Correa Ortega, mi hermano, de verdad, muchas gracias. Ahora vamos a ver con un tema local, porque siempre andamos trayéndonos a ver, ya estamos trayendo los pensamientos del G20, que pues tenemos mucho que hablar todavía al respecto, pero en parte, y sobre todo esquemas reportables, yo creo que va a ser el tema. Me aventé el libro, uno que acabo de comprar ahorita de Thomson Reuters. Buenísimo, buenísimo, completamente recomendable. Se me escapa ahorita el nombre del autor, la verdad, lo pondré abajo aquí del video. Pero muy bueno, será un tema que vale la pena y de verdad como México estamos siempre pateando el balón hacia otro lado y hacia nuestra propia cancha, no se enfoca aquí la autoridad. Pero bueno, Víctor, primeramente bienvenido y gracias nuevamente por permitirme estar contigo compartiendo temas. No, muchas gracias, Adrián. Ya sabes que es un placer y también debatir y tocar temas que siempre son vanguardistas y que nos da una reflexión y nos da una oportunidad de tocar esos temas tan importantes. Muchas gracias por la invitación. No, ni me digas, Víctor, ya esto ya se volvió tu casa, Víctor, o sea, ya literal. Muchas gracias. No, Sí, gracias, ya eres familia, ya estás aquí en casa, Víctor. Tú y tu señora, la gracias. verdad que sabes el aprecio que les tenemos completamente. Pues ha madurado una amistad. Pues hace años, Sí, ¿quién iba a imaginar que un día de ti? No, se escucha medio extraño. Pero bien, vamos platicando, hermano, acá con este tema. El tema que elegiste se me hace fabuloso. Otro portal sacó un tema muy datos duros al estilo de nuestro amigo del doctor Marco Núñez Square, a quien le mandamos un saludo. Pero este portal muy puntual, los 200 causales para que pueda ser afectado tu certificado de sellos digitales. Se me hizo muy interesante su planteamiento. La verdad que hay que respetar y admirar a quien hace bien las cosas, ¿sí? Y pues creo que correcto. eso me prendió cuando tú me platicaste del tema. Acababa de leerlo y dije, ya ves, la semana pasada dije, ¿sabes qué? Creo que es momento de alertar porque pues ya con la segunda modificación, la publicación de la segunda modificación a la resolución miscelánea, pues ahora sí ya sabemos que están de vacaciones las autoridades, pero el 3 de agosto, que Dios nos agarre confesados, hermano, porque se va a venir mucho trabajo para nosotros como fiscalistas. Lamentablemente va a haber gente que va a sufrir y va a sufrir en serio. Entonces hay que Sí. advertir, y esto es para eso, para que estén atentos. Ahorita tienen esta semana para componer atrasos, buscar cómo regularizarse a bien de no ser afectados en esta situación económica. Es correcto, Adrián. Fíjate que la reforma sobre todo nos trae, yo diría, un conjunto de herramientas y facultades o atribuciones de la autoridad fiscal, pues sobre todo en el tema de facultades de gestión tributaria, porque tenemos una importante clasificación entre facultades de gestión tributaria y las de comprobación. Entonces, aunado a ese reforzamiento, sabemos desde 2014 a la fecha, en atención a, por ejemplo, el 69B, que ya todos se es conocido, y 69 bis también, pues viene me parece también una reforma, una reconfiguración de la norma en atención ahora incorporarlo al artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, pues nuevos supuestos en relación al tema, yo diría, del capítulo de medios electrónicos. Entonces, nos lleva a tener que trabajar mucho más, como lo habíamos dicho anteriormente, Adrián, en temas de tax compliance, en temas de revisar las obligaciones del contribuyente, de la entidad legal, a fin de localizar que hoy hay mucho mayores riesgos en la operación, vamos a decir, cotidiana, que te lleva a un riesgo de carácter evidentemente fiscal y que te llevaría vamos a ver aquí, desde que no puedas temporalmente utilizar tu certificado de sello digital, hasta que pueda ser revocado, cancelado de manera definitiva, y que de alguna manera te lleve a una problemática de no poder facturar, por ejemplo, dejar de operar a una empresa derivado nada más de los supuestos que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo lo ves, Adrián, ese tema? Pues ese tema, fíjate que es preocupante
digo, lo hemos abordado en el número de gente que como tú y tu servidor, que queremos mostrar el deber ser, pero pues también la autoridad, pues ahora sí tiene, yo creo que, como les he dicho, el 69B para mí no es un tema de preocupación. Ahorita vamos a tocar esos temas porque hay unos supuestos relacionados con el artículo, el precepto que dijiste, Víctor, pero realmente me preocupa el 5A, todo lo que se refiere a la cláusula general de ilusión, pero otra que me preocupa es esta herramienta. Si bien es cierto, no es de fiscalización propiamente, lo acabas de decir acertadamente, se llama de gestión. Sin embargo, como una medida para control y vigilancia en el cumplimiento, es excesivo, ¿sí? Lo que puede ser el castigo por no hacerlo. Porque tú lo acabas acertadamente bien de decir, o sea, o sea, te cancela tu certificado de sello digital y no solamente dejas de facturar, Víctor. En mi caso, por decirlo, tengo nómina, pago también asimilados salarios a mis asociados y a mis socios. Entonces tampoco podría hacerlo, ¿sí? Y aparte, como pagamos mucha publicidad hacia el extranjero, tengo que emitir el CFDI de pagos al extranjero. Entonces, en mi caso sería muy compleja mi situación, mi cuadro fiscal ante la cancelación. Y creo que no me preocupo, digo, porque tratamos de hacer lo mejor que se puede, disminuimos los riesgos, como tú dices, viendo desde un punto de vista de compliance, de tranquilidad, y buscar ser buenos, en pocas palabras, éticos e íntegros. Sin embargo, pues vamos abordando este tema porque casos tenemos un montón, Víctor, platicábamos al inicio. Pues, el año pasado, por ahí un criterio sustantivo por parte de Prodecon, y ahorita hacía bote pronto lo platicamos, pues ya ni lo buscamos, pero muy sencillo, al contribuyente lo buscan para ejercerle un procedimiento administrativo de ejecución y en la diligencia no lo encuentran, lo reportan como no localizado, no localizable fue la palabra, no localizado. Entonces se coloca en la anterior redacción de 2019 para atrás, se coloca en cancelación, no restricción. La restricción es la nueva que tenemos para este año, cancelación de certificados. Entonces presenta su aclaración, no, espérame, aquí estoy, pues fuiste a ver que estaba comiendo. Digo, no lo sé, algo así habrá sucedido. Entonces la autoridad dice, está bien, pero ahora paga tus contribuciones para poder liberar tus certificados. Y bueno, pues ahí interviene la Prodecon con este criterio diciéndole, espérame una cosa, tienes dos cosas en tu contra. El contribuyente se defendió y en el juicio contencioso se considera la suspensión definitiva para que no estuvieras haciendo nada. Entonces no puedes levantar ni siquiera una diligencia, número 1. Y número 2, no es causal. Y para que puedas levantar esa cancelación. Bueno, ese es el primero abrir de esos casos. Ahora sí, la dimensión desconocida del SAT, no sé cómo llamarles, son casos tan peculiares, pero bueno, ahí está el criterio sustantivo. Sí, sí, claro. Evidentemente, fíjate que la utilización por parte de la autoridad de algunos de estos supuestos, pero sobre todo cuando los combina de manera arbitraria, y yo digo de manera arbitraria porque evidentemente este procedimiento inicia con la notificación a través de buzón tributario del oficio donde te ubica en el supuesto correspondiente. Es decir, antes hablábamos del artículo que antecede y que era mucho más, yo diría, drástico en ese sentido de llevarnos hacia la cancelación y llevar a una defensa este tipo de casos, ¿no? Que siempre eran los que más nos llegaban a nuestros despachos. O sea, nos llegaban siempre contribuyentes con los que ya no podían facturar o que habían tenido una situación de este tipo. Y tú cuando hablas del criterio sustantivo de la Prodecon, evidentemente Prodecon emitió las medidas correctivas y emitió una recomendación pública no vinculativa en la cual pues estaba diciendo a la autoridad, oye, estás en un supuesto, le motivaste en un sentido y no puedes posteriormente decirle que por falta de declaraciones, ¿no? Cuando ese no fue el motivo con el cual inició con este procedimiento. Cuando hablamos ahora de este artículo 17H bis, Adrián, vemos en la fracción segunda inmediatamente la misma causal, pero ahora para restringir temporalmente el certificado de sello digital, y en ese sentido nos dice, me parece muy claro el tema, cuando durante el procedimiento de homicidio de ejecución
no te localicen o desaparezcas. Entonces, me parece una medida a mí, o sea, si este supuesto es el que la autoridad en un momento lo está actualizando, lo está probando a través de una diligencia que practicó, a través de que había ido, y yo hablo de los dos supuestos porque hablaría en principio, pues evidentemente voy a localizarlo en el presente domicilio de ejecución y ya no lo localizo, o sea, él ya no está en el domicilio fiscal. Lo que debo de tener yo es una documental, en todo caso esta documental pública, que acredite la diligencia, que tenga los hechos y circunstancias debidamente acreditados respecto a este elemento, y el siguiente, que es el que desaparezca, que es un tema en el cual evidentemente a mí me tocó en la práctica verlo muchas veces cuando, tanto de un lado, como en aquel entonces que yo empezaba mi carrera, como funcionario, y además como defensor. Me ha tocado de las dos partes estar, y recuerdo evidentemente que íbamos, por ejemplo, en aquella época a requerir a un contribuyente, evidentemente a hacer el requerimiento de pago y el embargo, pero dejamos un citatorio previo. Entonces, cuando ibas a dejar el citatorio, el contribuyente ahí estaba, y al siguiente día que ibas a hacer el requerimiento de pago y embargo, ya no estaba, Adrián. O sea, ya se había desmontado toda la oficina. Te enfrentabas a un local vacío. Ese es el supuesto de una desaparición. O sea, estaba antes y después desapareció. Entonces, evidentemente me tocaba redactar precisamente el acta pormenorizada donde decía, vine a dejar un citatorio, el siguiente día no está. Tratábamos de ir a las oficinas contiguas, pero evidentemente nadie tampoco quería dar información al respecto, y lo que nos quedaba era, evidentemente, muchas veces me tocaba a mí seguir con estas diligencias bajo notificación por instructivo. Entonces lo hacíamos por instructivo en aquella época, que ahorita sabemos que evidentemente es buzón tributario, pero lo hacíamos de esa manera, y evidentemente después había que seguir las diligencias con las autoridades locales para llevar a cabo los embargos etcétera, o localización de bienes, ¿no? Entonces yo creo que ese supuesto me parece a mí, ahora si se acredita, pues sí me parece grave, ¿no? Porque un contribuyente que desaparece es porque está eludiendo, hay un crédito fiscal determinado, y de alguna manera a través uno, de obstaculizar, o dos, de desaparecer o de que no te localicen, pues puede dar motivo hasta un tema de delito. Entonces, yo creo que ahí sería un tema de los que si los acreditaría, o sea, si se acreditaría por parte del Servicio de Administración Tributaria este tipo de causal, pues evidentemente irla a pelear, Adrián, o sea, yo como defensor de un tipo de estos casos, sería muy complejo el pedirle al tribunal en una demanda que suspendiera esa actuación, o de que dictara una medida cautelar positiva, salvo que mi defensa fuera desconocer el valor probatorio de las actas que hayan levantado y demostrar que no he desaparecido, salvo que haya apreciado la autoridad mal los hechos. Entonces, en ese supuesto yo tendría que manifestarle así en el medio de defensa, es decir, yo puedo establecer que lo que levantó la autoridad está indebidamente levantado, que no se acerca a la realidad, y que yo además aporto como medio de prueba una inspección ocular del lugar donde estoy para que el tribunal detecte que este hecho levantado en un acta pues es inexacto o fuera de la realidad. Entonces, ahí yo creo que serían consideraciones como para irte a una medida cautelar positiva y solicitar al tribunal, oye, en lo que vamos a litigar el fondo de este asunto, pues de manera preliminar haz un análisis, ¿no?, de la legalidad, de la importancia y trascendencia de este caso para seguir facturando y para que no afecten a la compañía. Pero ahí tenemos un supuesto claro, yo creo, en esta fracción segunda, y que la autoridad realmente no caiga en arbitrariedades al tratar primero por un supuesto y después ir por otro, o no acreditar uno ni otro. Entonces yo creo que aquí se trataría, Adrián, del tema de carga de prueba, de lo que estaría demostrando la autoridad en cada uno de los supuestos. No sé cómo lo veas, Adrián. Sí, fíjate que ahorita que estás reflexionando, ahorita que te iba a interrumpir, pero dije, pues la va a soltar. Digo, pues, ¿qué le digo? ¿Cómo dominar el balón a Messi?
Pero cuando hiciste la asimilación se vino unas cosas a la cabeza, por lo que te decía, es una medida, las medidas de gestión son como el artículo 41 del Código Fiscal, donde, ok, de alguna manera voy a buscar un correctivo, pero a un punto razonable. Y aquí muchos de los supuestos pueden actualizar si son situaciones tan equiparadas, tan similares a delitos, que digo, bueno, es por eso te digo que se me hace grave. No porque digo, esto es delictivo, no, sino la manera en que el legislador redactó esta facultad de gestión, lo hace con una alevosía y con un poder que lo transmite en sus letras, porque llega a tener esos tintes penales, como bien pusiste el ejemplo del artículo 109 de defraudación fiscal equiparada, que viene siendo la fracción cuarta o fracción quinta, desaparecerse o desocupar el domicilio sin presentar aviso y deberle al fisco, un poco parafraseándolo, ¿no? Entonces dices, caray, pues me suena como al 17 H bis, dices, pues qué onda, o sea, y desde antes así era. Y si vamos viendo otros supuestos, te vas dando cuenta esa facultad de gestión, sí es cierto, no comprueba tu cumplimiento porque no es ese el alcance. Aquí es el chicotito para que camines, órale. Pero creo que ese chicotito ya se pasó, o sea, esto ya no es, a mí nunca me ha gustado la manera en que se deje sin efectos un certificado, por la trascendencia. Y lo laxo que son los funcionarios porque te amedrentan. Sí, el año pasado estamos del lado fiscal de una empresa que está en concurso mercantil, y la amenaza literal de la administradora de recaudación de aquí de Jalisco 3, literal de recaudación, es: les voy a suspender los certificados, les voy a restringir los certificados. Oiga, pero eso no es causal, pero es que deben. Sí, pero aquí está el mandato judicial. Estos son de los casos que no vienen aquí, es lo que te molesta por lo extenso, que estamos sujetos y ya nos aceptaron, y es más, estamos en la etapa, ahorita se me escapó, nos habían ya designado y ya le habían notificado a la autoridad que se detenía porque estaba admitido o reconocido la causal de concurso mercantil. Digo, usted no puede hacer nada. ¿Cómo no? Le emito otro crédito y no se refiere a aquel. Oiga, pero el crédito viene de la misma obligación, nomás le cambió de número. Pero para mí, con eso te lo puedo, o sea, de hecho, yo iba de invitado, mis socios son los que traían poder, y yo entré más por argüender y que de verdad casi me sacan, porque sí, salí, usted no sabe derecho, o sea, yo no sé qué hace aquí. Por eso me atrevo a decir que fue Jalisco 3 el año pasado, para que quede muy claro, quien estaba de titular en la administrador de recaudación. Muchos me dicen que no diga cosas, pero bueno, pues es que son malestares, porque esto es un poder. Oye, un mandato judicial, desacatarlo. O sea, estamos hablando de un juzgado mercantil, dices, ¿qué onda? O sea, no me cabe. Y cómo con esto te amedrentan. Ahora, Víctor, un caso para la araña te lo voy a poner. Compré facturas, entre comillas, porque así mi proveedor fue publicado como EFOS, perdón. Entonces él pasa el proceso de aclarar y todo, se va a juicio, pasan 2-3 años, a mí me cae la autoridad, también me dice, sabes que eres un EDOS, y pues te determino, pácalas. En ese inter, mi proveedor gana vía forma y deja de estar en el cuadro de EFOS, ¿sí? Pero, por lo pronto, no hay nada que regule, deja de tener la calidad o el efecto fiscal de EFOS quien me gane de esta manera, pero mientras tanto yo sigo siendo un EDOS. O sea, a mí nadie me va a quitar eso. O sea, yo creo que son redacciones, el que hace la ley hace la trampa, se dice por ahí, pero son redacciones muy agresivas. Y mi pregunta es, ¿qué harías, Víctor? Correcto. Fíjate que siempre me ha tocado ver ese tipo de casos en donde la empresa que emitió la factura, pues siempre en todo caso se va a la defensa, ¿no? Cuando ya fue incorporada a la lista definitiva, va a una defensa, y evidentemente la declaración general que tiene para la empresa que
que hizo la deducción o aplicó el acreditamiento en algún ejercicio fiscal, pues evidentemente siempre en nuestro despacho era recomendarle en todo caso hacer su defensa, ¿no? O sea, inclusive déjame decirte, lo que estamos recomendando en la práctica era que se defendieran aunque el EFO tuviese tiempo atrás de haber sido publicado de manera definitiva, que han transcurrido más de los 30 días a través de la publicación, y en todo caso nosotros irnos o hacernos sabedores a partir de determinada fecha, pero siempre yéndonos a la defensa, ¿no? Siempre no dejar el caso así, evidentemente agotar el medio de defensa, porque en el camino podamos tener situaciones diversas, ¿no? Primero, lo que acabas de decir tú, lo de tener sub judice, el tema el tema de un juicio del EFO, y de que en el proceso pudiese ganar ese caso, ¿no? Y que evidentemente no habría ya la causal. Entonces aquí yo creo que la interpretación, desde mi punto de vista, tendría que ser de una manera, vamos a decir así, aplicando el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, yo aplicaré, es decir, oye, si tenemos un procedimiento que se está agotando de tal manera, ambos casos tienen relación, no pueden verse de manera autónoma. Es decir, lo que le pasó al EFO, evidentemente eso hace que la declaración hacia el EDO tenga esos efectos y que yo me vaya de manera particular en mis temas propiamente, pero cuando el principal, el EFO, la empresa que facturó, logró desvirtuar este tema, evidentemente para mí, desde mi punto de vista, claro que la presunción, pues habría desvirtuado la presunción automática del primer párrafo del 69B. Entonces lo hubiera desacreditado totalmente y tendría el tema por el tema a favor en principio de la empresa EFO, y el EDO pues acreditando precisamente esa situación, ¿no? Sin embargo, sí sé que en la práctica pues se está interpretando de manera diferente. Evidentemente cada autoridad que litigas y en la práctica te llevan a decir, no, esto es para ti, esto tú tendrás que defenderte independientemente de lo que le ocurra a aquel, y no, te voy a decir por qué no, porque inclusive en la defensa, me ha tocado ver defensa de EDO, la autoridad siempre te contesta cuando valora, que valorando toda la documentación que le aportaste, evidentemente te dice que no acredita la materialidad, o sea, te dice, no acreditas, no son idóneas las pruebas, no son oportunas, etcétera, en virtud de que yo en mi base de datos institucional, en mi programa web Darío, cualquiera de los que está aplicando para determinar los insumos de la información que está utilizando, te establece, toma en cuenta totalmente la prueba del proveedor, del EFO. Siempre te va a decir el tema del proveedor, te va a decir que no acredita porque no tiene activos, porque no tiene personal, porque no tiene la capacidad, porque no declaró en la columna relativa al activo, o sea, cualquiera de los temas siempre te va a decir estos puntos. No obstante que a lo mejor pues hay empresas que yo me he enfrentado que no sabían en realidad quién les suministró hasta material, ¿no? Materia prima, etcétera. Que puede ser que la empresa misma haya mandado a un tercero a la proveeduría, y que yo como cliente recibí una factura y recibí el insumo y recibí la materia prima por parte de ese proveedor. La autoridad dice, no pudo haberte vendido porque no tenía inventario, si no tenía materia prima y no tenía personal. Entonces, pero oye, yo sí la recibí, y mi tema no es fiscalizar al EFO, sino acreditarte a ti la materialidad. Por eso ligamos, y efectivamente veo dos fracciones del 17H bis, que es la fracción 4 y 5, Adrián, sí, que es la reforma, en donde se localiza inclusive una de las consecuencias importantes en la fracción quinta, es que el EDO, en todo caso el EDO, en los términos del 69, octavo párrafo, dice que transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo, precisamente no hayas acreditado la efectiva adquisición de los bienes o la recepción de los servicios. Entonces aquí también aquel EDO que no llevó a cabo una defensa, pues está en un supuesto permanente de que en un momento dado le restrinjan el certificado de sello digital por no haber realizado la defensa.
Y para mí la defensa es abarcar ambos casos, ¿eh? O sea, analizar qué le pasó al EFO y el EDO porque van en esa secuencia. Mira, Adrián. es que aquí tú dijiste algo así, permanentemente, porque no tiene salida. El EFOS tiene 3 maneras de que se lo notifique, tiene 3 momentos para hacerlo, según tomando en consideración a Prodecon. Y el EDOS, ¿qué onda? ¿Dónde queda? Por eso, digo, no adelanto, pero es algo que ya se viene y sabemos que pues, ahí están muchas fallas de la legislación. La senadora Lili Telles, que ex Morena, trae esa iniciativa de que, a ver, ¿por qué al EFOS, inclusive hasta por buzón tributario, si es posible? Y al EDOS no. O sea, tú lo acabas de decir, es una conducta, hay un acto jurídico que vincula a los dos sujetos. Cierto o no es cierto el acto, inexistente o inexistente, hay una vinculación con consecuencias tributarias para ambos. Trátalos igual y que lo resuelvan, que no necesariamente tiene que terminar de la misma manera, ¿eh? O sea, si acá fue completamente indiferente y no contestó, pues bueno, él solito se está sentenciando, ¿no? El EDOS, por decir un ejemplo, ¿no? Pero bueno, son temas que yo creo que debe de madurar más este modelo antes de que lo echen a andar al 100%. Afortunadamente, estos son hechos aislados, pero creo que son escuela para la autoridad y para nosotros. Como hay otro que me llama mucho la atención, Víctor, si me permites, la fracción quinta, bueno, me voy a brincar, perdón, fracción séptima. Cuando dice que cuando detecten que el ingreso declarado, así como lo retenido en las declaraciones, no concuerdan con los señalados en los FDI. A ver, primeramente, hay retenciones que van por flujo, hay reglas de miscelánea, por decirlo, para el acreditamiento de las empresas que se dedican a la compra-venta de residuos, de desperdicios industriales, o sea, las recicladoras. O sea, hay supuestos que no va a coincidir, porque puede estar el CFDI, pero no va a haber la retención ni el momento en que se hizo. Pero por lo pronto te voy a restringir temporalmente, preséntame el aviso. Acabo, ahí dice el 17 HBIS que en 24 horas, sí, 24 horas, aquí están tus 24 horas como las devoluciones automáticas. Pues hasta se fueron de vacaciones los carajos hasta el día 3, podemos saber qué va a pasar con las devoluciones de contribuciones, y eso que sean que en 3 días, pero bueno, nomás repito lo que dijeron. Entonces aquí el tema es, Víctor, o sea, hay muchos supuestos, está bien, el código tiene que ser genérico porque regula una relación, ya lo particular cada impuesto, me da mi estadio o mi instancia para poder desvirtuar el 17 HBIS, para eso se crea. Sin embargo, creo que las precisiones de redacción son tendenciosas, más bien puede provocar, para no decir que hay mala fe del legislador, pero puede decir que esto puede provocar abusos y lamentablemente, pues ya lo dijimos, sus resultados pueden ser radicales de acabar una empresa. Claro, Adrián. Fíjate que aquí pudiera dar base hasta de un desvío de poder y que es una causal de nulidad en el contencioso administrativo. ¿Por qué? Por el tema, yo creo que tocaste la fracción que yo ya estaba visualizando, porque es la más criticable. Ya te conozco, mi hermano, yo sé que tú vas al punto fino. Porque me parece que es la fracción más criticable dentro de las facultades o atribuciones estas de gestión tributaria que el legislador regula para facilitar, el camino como una herramienta a la autoridad, pues, de control y de vigilancia, que tú decías que algunas me parecen muy adecuadas, que tienen su razonabilidad, que puede ser base de una arbitrariedad, o de un desvío de poder, pero habría que estar en la defensa de esos casos. Pero, sin embargo, esta fracción 7 acaba de tocar un tema de que la autoridad pues va a tener su insumo de información, va a tener esa materia prima, vamos a decir, el insumo importante donde va a revisar estos puntos, pero en estos casos todos sabemos que no, que evidentemente un CFDI contra lo declarado, pues no va a haber un punto muchas veces de vamos a decir, de conexión o de correlación en esos temas, porque sabemos que hay hasta otros ingresos que no llevan un CFDI. O sea, hay temas que están incluidos en costo de ventas, hay temas de ajuste anual por inflación, hay temas que no va a coincidir perfectamente esos temas, habría que hacer una carga de la prueba de aclararlos.
yo creo que esto lleva más inteligencia fiscal en el sentido de, fíjate bien, restringir el derecho al uso del certificado de sello digital de manera, vamos a decir, preliminar, para que a sabiendas la autoridad te requiere que tú vayas a aclarar los puntos en donde tienes diferencias con el CFDI y que la autoridad misma tenga que irlas calificando, que tiene un plazo también. Sabemos que esto no está abierto, que el contribuyente tiene un plazo de 3 días, luego hay 10 días también para que la autoridad dé contestación, pero también nos enfrentamos al tema de esas diferencias, si hay diferencia entre contabilidad y datos fiscales, también de temporalidad, de partidas, etcétera. Pero por otro lado, este tipo de facultades donde te obligaría a aclarar, y en segundo, ya me ha tocado en la práctica que la autoridad no está contestando en los plazos. Deja que esto se quede como una especie de silencio administrativo, o sea, lo deja como un silencio. Hay quienes de los abogados del foro dicen, bueno, se configura la negativa ficta, entonces me llevaría a irme a tribunales, y en tribunales evidentemente me van a obligar a litigar este tema con el certificado de sello digital temporalmente restringido. Oye, mi hermano, entonces, pero si no puedo cobrar, ¿cómo te voy a pagar como mi abogado? No voy a poder emitir facturas, ¿cómo te voy a pagar? O sea... sí, exactamente, vas a tener un problema primero práctico de contratar tu defensa, de ver todos estos temas, porque ¿qué pasaría con tu defensa al tener restringido? Y lo que está optando en el foro los abogados, pues es por presentar una demanda con esa situación, si oye, yo le acredité que evidentemente mis CFDIs sí están correctamente integrados, algunos están cancelados, otros tengo diferencias por ingresos de este tipo y de este tipo, pues en virtud de que no se emite un CFDI en esas situaciones, y el tribunal tendría que entrar a estos temas, y lo que se está haciendo es promover, en algunos casos, déjate con la práctica, pues algunos abogados presentan el incidente de medidas cautelares positivas y también de suspensión. Evidentemente, para mí la suspensión, queda claro, el tema del incidente suspensional, tanto provisional definitivo, es para la ejecución del acto impugnado. Aquí evidentemente hay que tener cuidado, porque hay que recordar que el oficio donde te emiten la motivación del supuesto en que estás no es impugnable, porque no es definitivo. Tendrías que agotar la aclaración y que luego la autoridad te conteste para que este procedimiento de gestión tributaria se haga definitivo. Si no, no vas a poder combatirlo en medios de defensa, que es claramente tenemos que ir ante resoluciones que pongan fin al procedimiento y no que lo inicien, como sería el oficio donde sé cuál es la motivación del supuesto concreto, que en este caso será la fracción 7 del 17H bis. Entonces, te enfrentas a esa situación, pero además los tribunales, déjame decirte, basándose en los criterios del Poder Judicial Federal, en amparo, lo que nos están diciendo es que no procede que la medida te la levanten porque estas son disposiciones de orden público e interés social. Importantísima para recaudación. Sí. Exactamente, por la importancia y por todos los demás temas, pero sin embargo, oye, espérame, en una medida cautelar positiva te estoy diciendo en qué peligro estoy, qué estoy dejando, cuál es el hecho que me provoca una lesión en cuanto a la facturación y demás, y que la autoridad además no contestó, no liberó la situación en esta situación concreta, y donde estoy diciéndole, oye, estoy yendo a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora para que dicten las medidas, que es muy parecido a la técnica de amparo, ¿no? Pero son temas que luego se tienen que ir a los medios jurisdiccionales. Algunos vamos a medios no jurisdiccionales, como sería propiamente el recurso de revocación en línea o el recurso de revocación exclusivo de fondo, o también las instancias ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que también no son jurisdiccionales, pero el tema es que te llevan en esa fracción criticable en la práctica, que te lleve a una inadecuada defensa, que no te permita liberar esa problemática cuando la autoridad, sabiendo que hay esas diferencias, pues de todos modos el legislador las plasmó, y sabiendo que hay conceptos totalmente en renta y etcétera en cada ley de impuesto especial, donde nunca o no vas a poder llegar a esa alineación. Eso sería lo más interesante.
que con reformas posteriores esto se pudiera hacer un engranaje, pero mientras no hay un engranaje en nuestro sistema tributario, no vamos a poder tener estos efectos interesantes en este punto. Entonces, pues a mí me parece esta es la más criticable, esta facultad, y la que más me parece arbitraria y la que más puede dar causas a desvío de poder, inclusive en facultades de comprobación, en auditorías donde la autoridad te va a sentar y te va a decir, pues aquí te veo esta causal, y de ahí es una herramienta para estarte obligando a negociar o a poner puntos a ver, págame los 80 millones o los 50 millones, y no te vas con una revocación, perdón, en este caso una suspensión temporal antes, pero imagínate el riesgo que tiene la empresa. ¿Sabes qué está provocando esto? De que los empresarios simplemente pues se preparen con tener siempre en la práctica, pues por lo menos en el grupo, empresas que le puedan apoyar en un momento determinado, otra empresa que pueda tomar en ese caso la facturación y tener que hacer contratos de administración de tesorería en lo que se liberan estas cuestiones, porque va a haber alguien que me tenga que ayudar a cobrar esas cuentas por cobrar, esos ingresos que deben todavía percibirse por parte de las entidades, Adrián. Sí, fíjate que a mí siempre este párrafo, digo esta fracción lo escucho con mayor magnitud con tu conocimiento, Víctor, pero decía, hasta por un peso de retención que haya hecho mal, desde ahí ya me lo pueden aplicar. 2, un ejemplo así, también se viene al aire, está la regla de la 4.1.1, que es la devolución automática del IVA que se retiene, insisto, por el manejo de desperdicios, de recolección de desperdicios. Dices, híjole, es más, no hay formato para avisar a la autoridad, decirle, oye, voy a optar por esta devolución automática, bueno, mal llamada devolución automática, bueno, por el efecto se le llama así, pero dices, oye, ¿cómo te aviso autoridad que estoy haciendo esto para cuando yo presente mi pago provisional sea apreciable? La primera vez que lo realicé hace 2 años, hice una consulta a Prodecon, y Prodecon pues no encuentro formato en la guía de trámites, estoy en este supuesto, a mi consideración pues nada más quedaría en papel de trabajo reflejado la aplicación económica en la determinación de la base, y así me contestó la Prodecon. Sí me requirió la autoridad y bueno, hemos estado presentando papeles, y cuando leo esto digo, puta, este es un ejemplo. O sea, y para que se estandarice lo que tú dices, Víctor, y es a lo que quiero regresar, para que sea funcional, más bien lo único que tiene que hacer es, no debe de existir. ¿Por qué? O ser precisa, nomás retención de ICR, o poner un margen, ¿sí? Porque está muy amplio el concepto. Está tan amplio como la fracción novena del 17H bis, que te dice, oye, cuando ocurras en alguna de las fracciones del 79, 80, 81, no, pues cuando ahí me verás, son 180 conductas, pues ya quiero ver que la autoridad cumpla con todos sus puntos. Si no cumplió con la devolución en 3 días, como lo prometió, que es la única medida COVID que tuvimos, no me digas que 180, está bien, somos de compliance, somos buenos, queremos por integridad, por ética cumplir, pero pues al buen cazador se le van las liebres. Entonces con ya que de ahí volvemos a lo que estás diciendo, o sea, esto va a provocar deformaciones en el comportamiento del Estado a través del fisco. Y con más para manera de cerrar un poco esto, Víctor, pues lo que está pasando ahorita con las citas para inscribirte en el RFC o renovar tu firma electrónica avanzada. O sea, tienes que estar a 1 de la mañana cazándolas los viernes. Ya traemos a nuestra amiga, a la delegada, pero esta Lorena Mayela, ¿cómo la traemos? Todos los contribuyentes escribiendo, no hay cita. Por otro lado te enteras que están pues apartando, no sé qué están haciendo, digo, estoy hablando a lo tarugo, porque esto es lo que provoca estas situaciones. Veámoslo en las citas, pensémoslo cuando ejecuten esta fracción que acabas de extender, esta fracción séptima, es alarmante, Víctor. Y luego la novena, 180
situación, más de 180 conductas infractoras, dices, híjole, o sea, esto se me hace más grave que una fiscalización, más que me caiga auditoría cada año, me prefiero que me caiga a estar expuesto a un dispositivo como esto de gestión de cobro, bueno, de gestión. Sí, claro. Sí, no, tú lo acabas tú de mencionar, de las fracciones más cuestionables, evidentemente, pues esta fracción que decíamos 7, la 9, cuando tiene todo ese número de conductas por donde tenemos avisos, declaraciones, donde tenemos pues todas las obligaciones de carácter formal y una manera de control y vigilancia de esas obligaciones, evidentemente una antesala de entrar al procedimiento administrativo sancionador, que a mí me lleva aquí el criterio siempre importante. Tenían que calibrarse estas disposiciones en atención a que, yo vuelvo a decir, tiene que acreditar la autoridad los motivos precisamente de la infracción. ¿Por qué? Porque en la Constitución, Adrián, es claro el principio de presunción de inocencia, que es un principio que evidentemente es para materia penal, pero que para la materia, vamos a decir, penal fiscal y para la materia de las infracciones en materia fiscal, pues les queda totalmente como un tema aplicable el de que se acrediten esas conductas, porque la carga de la prueba en una presunción de inocencia precisamente corresponde a la autoridad probarla. Entonces, bajo un tema de estricta aplicación de derecho, la autoridad tendrá que tener los elementos para decir cuál es la conducta que le imputa, cómo la detectó y cómo la está probando. Porque, vuelvo a reiterar, esa es la carga de la prueba. A diferencia de otras facultades de carácter sustantivo, que se refieren a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, pues evidentemente ahí sabremos cuál sería la carga de la prueba y eso es una presunción, pues la distribución de la carga de la prueba, a quién correspondería. Pero en materia de infracciones y más en ese tipo de conductas que establece y que liga esta fracción novena del 17H bis, pues evidentemente tendrá que partir de acreditar todos los elementos, si no estaríamos otra vez ante un tema de arbitrariedad, de inexacta observación de los hechos, de que trasciendan al sentido de las resoluciones y a abonar más en un estado de ejercer un poderío tributario, pero desmedido, ¿no? Desmedido, que no corresponda estrictamente a la aplicación de la justicia tributaria para acreditar esos elementos. Lo único que hacen parece ser, esto es un castigo, son fracciones que parecen más de castigo y de tener un bloque o una barrera de que te vas a defender de manera muy compleja, y esto nos lleva a que pues prácticamente las garantías, yo diría las garantías de los derechos humanos, ¿dónde queda la protección, la situación de ir bajo la certidumbre, bajo los elementos de estar cumpliendo debidamente con sus obligaciones? Por eso es muy importante, yo creo que tocas todas esos números de conductas que vienen en esos artículos, pues precisamente es lo que hay que prevenir en un tax compliance. O sea, es lo que hay que decirle al empresario, cuáles son esas conductas y cómo podríamos caer fácilmente, porque fíjate, me tocó ir a una constructora hace poco, hacer un tema de tax compliance y me tocó llegar a saber dónde está el domicilio fiscal, ¿no? Aquí está el aviso, ok, las declaraciones, y vas revisando todo el tema, y luego de repente llegas al tema, ¿dónde está la obra? No, pues tenemos en 5 municipios fuera de aquí. Oye, ¿y ya presentaron los avisos de la apertura de esos lugares? Y luego, ¿sabes qué me contestaron? Hay que presentar avisos. Le dije, porque los presentamos ante el IMSS y en los municipios con las licencias y todo. Y ya le dijo yo, a ver, hay que revisar el artículo 27, ¿no? En su apartado B, ¿cuáles son los avisos que hay que presentar ante el RFC? No nomás son los de identidad, los de correo electrónico, lo de tu celular. Principalmente también te va a establecer la regla de que hayas presentado los avisos de las sucursales, de los talleres, de fuera del domicilio. Entonces, no tenían avisos. Entonces, esto es decirles, se les recomienda ahí, oye, aquí tienes un origen de una problemática de carácter fiscal, un riesgo de carácter fiscal. Se tienen que presentar esos avisos.
la ley te da un plazo para que los presentes. Y una vez que cierras el proceso de la obra, de darlos de baja, Adrián. Claro. Y también se hace ante el SAT en los términos de los artículos precisamente 25, 26 del reglamento del Código Fiscal de la Federación en relación al artículo 27 del Código. Entonces, desde ahí, evidentemente, ¿qué cabría si no abres aquí? Pues de que van a llegar a verificar tu domicilio, van a checar el objeto social, van a ver que ahí nomás son oficinas, que a lo mejor ahí es prácticamente el lugar donde la persona moral tiene el sede de dirección efectiva. Ahí es donde el Consejo de Administración toma las decisiones, políticas de dirección, contables y todo, pero te va a preguntar el verificador, ¿y las obras que dice aquí que te dedicas a la construcción, en dónde están? Aquí yo no veo la obra. Entonces vas a decirle, no, aquí no es que están fuera. Te va a preguntar, ¿y los avisos al RFC que la autoridad tendrá que tener para si te libera una orden de visita domiciliaria, pues sepa qué lugares va a inspeccionar, darle el conocimiento a la autoridad? Ahí tienes un supuesto en el cual evidentemente el contribuyente no puede o no alcanzó a percibir esta obligación que se queda en manos evidentemente de una gerencia fiscal, de una contraloría, de algún área que no tiene ese protocolo de estar presentando los avisos correspondientes, porque le dan prioridad pues a las declaraciones más importantes, ¿no? O sea, al anual, a los provisionales, a DIOT, a DIMSE, o sea, cualquiera de esas declaraciones sí, pero también hay avisos al RFC, socios accionistas, modificaciones a la estructura, vamos a ir de la empresa. O sea, hay temas que son una obligación que la vemos mucho de carácter formal, pero y que hay que medirlas a medida de todos estos elementos, porque aquí es donde en esta fracción podemos tener esa consecuencia que para mí es desmedida, y pudiera ser desmedida. Te voy a decir por qué. Porque que te cierren facturación por la falta de un aviso de ese tipo, y porque estás en los supuestos 79, 80, 81 del código, se me hace desmedida para llevarla a un recurso de revocación exclusivo de fondo, en donde podemos hacer un agravio de decir, oye, esa formalidad que me está faltando es desproporcionada con la sanción que me estás haciendo. Y ahí es, en ese recurso de revocación exclusivo de fondo, es ese agravio, ese tipo de agravios son los que prosperarían cuando tú le dirías, oye, yo he pagado todos mis impuestos, nada más por esa obligación soy un sancionado, de manera arbitraria y excesiva. Y es probable que con este tema de una obligación formal meramente te puedan liberar en un recurso de revocación exclusivo de fondo de este tema, porque la misma norma así lo establece, en ese medio no jurisdiccional como lo es el recurso de revocación exclusivo de fondo. No sé si quedó claro, Adrián, el tema. Definitivamente, Víctor, porque pues pareciera, ahorita yo estaba reflexionando, escuchándote, y sí, pues o sea, la materia penal, vamos a partir de ahí, pues son conductas ya son despreciables por la propia sociedad en general y que deben de estar allí. Entonces, cuando ves un principio de que la pena debe ser proporcional a la conducta y al daño social que esta genera, pues bueno, dices muy acertadamente, por un aviso me veniste a modificar e impedir llevar a cabo algo mayor, la libertad de comercio. Entonces, ya hablando de una ponderación para poder definir qué es más, qué es menos, creo que aquí está volviendo hasta excesivo, porque sí me está coartando. Entiendo los casos de que eres facturero, eres EDOS de tradición, de comprador de facturas, supera los 7.800.000, 4.230 pesos de operaciones. Ok, está bien, o sea, te gusta la adrenalina, pues ahora sí págala, ¿sí? Pero este caso y el de la fracción 7 se me hacen inauditos, no deberían de estar. Entiendo que el de la fracción 7 está pues por las outsourcing, ¿sí? Estas outsourcing agresivas, todo lo entendemos, pero no dice eso, se va más allá. Pero sí, nomás, hace una precisión. Hablaba yo de la solución del recurso de revocación exclusivo de fondo. Nada más hay que recordar que hay una situación de entrada a este tipo de medio de defensa, que es que sean las 200 sumas elevadas al año
como crédito fiscal determinado como mínimo para poder acceder, y que además esto se haya descubierto en facultades de comprobación. Entonces, tendríamos que esperar a temas con ese aviso un poquito más de profundidad, pero de alguna manera también podría estar mezclada con este artículo, ¿no? Y que de alguna manera puede ser una solución, porque para este recurso de revocación exclusivo de fondo estamos hablando para que proceda, pues un crédito fiscal de alrededor de 6.342.000 determinado ya, y que además provenga de revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica. Entonces, para que pueda ejercerse este medio. O sea, de todos modos es selectivo. Y de alguna manera la crítica a estas reformas es que el legislador evidentemente dejó en manos de la autoridad potestad administrativa que puede llevar a la arbitrariedad, y que también no le deja todas las herramientas de defensa, porque vuelvo a reiterar, si el tribunal va a estar negando las medidas cautelares positivas para levantar este tipo de sanciones, en lo que estamos discutiendo el fondo, pues evidentemente se va a quedar el contribuyente en un estado de indefensión y con efectos prácticos pues negativos, ¿no, Adrián? Aquí vería, pues ya ahora sí ya para cerrar, Víctor, porque tú y yo ya siempre nos aventamos un buen de rato, ¿verdad? Disfruto mucho platicar, pero también habíamos agarrado las 250 causales, aquí no la pasamos. Pero nomás para cerrar este punto, Víctor, es bien importante que, ya el legislador, a mi criterio, coincide con el tuyo, criticable por varios, incluso por la propia autoridad, pienso, pero aún así está en la autoridad establecer una política fiscal donde tome esta herramienta de gestión, esta facultad de gestión de una manera adecuada, porque un empresario, si ya apenas estamos sobreviviendo después de estos casi 5 meses que hemos estado con esta emergencia sanitaria, yo creo que un asunto de esto no se resuelve en 5 meses. Entonces, imaginémonos, ahora sí tenemos el caso de estos 5 meses, cómo estamos. Ahora, en un asunto como este, ¿cómo podríamos acabar? Y eso que podemos facturar y cobrar poquito, y con eso salimos adelante. Amárrate la mano 5 meses. Sí, muy complejo. Creo que los medios de defensa pueden ser, más para concluir también, una medida de por lo menos de no sanción, ¿eh? O sea, cuando analizamos el 73 de código, hay supuestos como para establecerle a la autoridad administrativa, pues que hay supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor, y que en base a esto pues no podría infraccionar en los temas relativos en donde yo fui una empresa no esencial, cerré, tuve que pedir prestado y cumplí fuera del plazo, pues con alguna obligación, primero de presentarla espontáneamente y no me sancione, nada más la tenga que pagar actualizada y con recargos, ¿no? Pero por otro lado, si la autoridad ya me requirió el cumplimiento de la obligación y la tuve que presentar a requerimiento de autoridad, pues simplemente también hacer argumentos de aclaración, inclusive antes de una defensa, decirle, oye, recuerda en los términos del 73, primer párrafo, que estamos en los supuestos en este periodo de una tipo de pandemia, la cual pues me obligó a no cumplir de manera correcta y en tiempo, y eso es un argumento que me parecería a mí pues de defensa importante para estos casos, ¿no? Y dentro del 17H bis, pues nomás invitar a los contribuyentes que lleven a cabo una correcta evaluación de todos estos casos, que los vean anticipadamente, que vean si presentaron su declaración anual, por ejemplo, porque el motivo de no presentar declaración anual y al mes siguiente, dice la norma en la primera fracción, pues también sería un motivo de que nos pudieran pues limitar temporalmente el uso del certificado de sello digital y de alguna manera también afectarnos. Por eso, pues invito a que reconozcan esas causales y que las puedan prevenir y que puedan mitigar los riesgos de carácter fiscal. Esa sería mi conclusión, Adrián. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, de la declaración anual, digo, ya con esto cierro, ya prometo. La redacción como está de la fracción primera, Víctor, también es muy perniciosa.
Porque dice, detecte que los contribuyentes en un ejercicio fiscal y estando obligado a ello, omitan la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraba obligado a hacerlo en términos de las disposiciones fiscales, o de 2 o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no consecutivas. ¿En qué momento me salgo del supuesto si yo ya la presenté 3 meses después? Nunca. Porque no te dice, salvo que esté autocorregido el contribuyente. O sea, creo que fue muy agresivo, te tiene que afinar este tema, pero pues está en la política que adopta el SAT. También ya le pusimos muchos de nuestra bolsa para salir bien de esta pandemia y seguir adelante con nuestros negocios, que establezca una política mesurada, que vaya contra los que debe de ir, ¿sí? Factureras, outsourcing, agresivos, que vayan con ellos, ¿sí? Correcto. Y con eso se endereza el país. Esto ya, pues si hay un error, pues púlanlo, punto, pero eso depende de ellos, está en manos del SAT, no de nadie más. El legislador no lo va a cambiar, pero el SAT sí puede dar políticas hasta dónde y sancionar a los funcionarios que quieran excederse. Sí, correcto. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, Adrián. Bueno, Víctor, pues mi hermano, pues creo que hablamos nomás de 5 fracciones, 5 casos, pero bueno, de eso se trata, de tratar de irnos a lo no común y pues hacer reflexiones y pues abusar sobre todo de toda tu experiencia, Víctor, para poder ser más agudos en estos temas. Muchísimas gracias, Adrián, por la invitación y es un placer. Estos temas a mí me apasionan también, la defensa, las facultades de gestión, ir a tribunales, hacer argumentos y persuadir a los tribunales también de que día a día solucionen estos casos, pues sobre todo me interesa con justicia tributaria, Adrián. Así es, y la justicia no necesariamente tiene que estar en la ley, está en la actuación de los que participamos, busquemos lo justo. Está mal redactado, me equivoqué, bueno, ¿por qué no corregir y hacer bien las cosas a pesar de que sea otro el texto? Hay que hacerlo bien. Víctor, mi hermanito, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Salió muy bien, me gustó, me nutrió a mí. Espero que a mucha gente también le haya servido y de seguro de escucharte, Víctor. Y pues te agradezco mucho, Víctor. Muchas gracias por la invitación y seguimos en cualquiera de los temas también que sean contemporáneos, novedosos, pues hay que seguir con esta práctica de la cultura en materia fiscal, Adrián. Pues muchas gracias por la invitación. BEPS, Acción 12, esquemas reportables, ese es el otro tema. Sí, es el tema pendiente. Ya está. Gracias. Mi hermano, voy a cerrar el programa, ¿me permites? Bien, con esto terminamos en esta ocasión, de verdad, placentero y pues muy grato todo este aprendizaje. Nada más les recuerdo, síganos en redes sociales porque si no, les restringimos sus sellos digitales. No se crean, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, chao.